Capítulo 64. Mientras Ouyang-hye veía partir a Lee King-go, su voz resonó entre los discípulos de alrededor. Sepárense y hagan todo lo que puedan para localizar a Baek Xiaochun. Quien lo encuentre le otorgaré personalmente una recompensa en puntos de mérito. Si encuentran cultivadores del clan Luochen sobrevivientes, mátenlos. 2000 cultivadores pasaron un mes entero buscando en un área de 5000 kilómetros. Buscaron prácticamente todo lugar posible, pero nadie encontró nunca a Baek Xiaochun. Sin embargo, sí descubrieron los cadáveres de los cultivadores del clan Luochen que habían sido asesinados. Mientras los cuerpos aparecían uno tras otro, los discípulos de la secta interna quedaban más y más impactados. Prácticamente todos los cultivadores del clan Luochen habían sido asesinados con un solo golpe. Los discípulos de la secta interna apenas podían imaginarse como un discípulo de la secta externa en el 6º nivel de condensación de Ki fue posiblemente capaz de hacer algo como eso. Qian Dajin quedaba boquiabierto una y otra vez, y repentinamente se dio cuenta de que en realidad sería mucho mejor para él si Baek Xiaochun estuviera muerto. Él mismo probablemente no era rival para alguien tan violento y poderoso. La furia de Lee King-go lo hizo ponerse nervioso, e incluso empezó a llorar por dentro. Maldita sea. ¿Por qué no me dijiste que tenías esas conexiones? Si lo hubieras hecho jamás te hubiera provocado. Eventualmente encontraron los cadáveres de 3 discípulos, quienes estaban en el 8º nivel de condensación de Ki, y solo podían imaginarse cómo debe haber sido esa amarga e intensa batalla. Los dejó impresionados. Pronto todos llegaron a la conclusión de que Baek Xiaochun. Lo más probable es que había sido asesinado en esa cadena montañosa sin nombre. Ese era un lugar lleno de peligrosas bestias, y otros numerosos peligros que podían matar a una persona y no dejar ni el cuerpo. Eventualmente, capturaron los 2 discípulos del clan Luochen que Chen En había enviado tras Zhou Yunfei y Du Lingfei. Cuando descubrieron que una de las personas persiguiendo a Baek Xiaochun había sido nada más y nada menos que el príncipe heredero del clan Luochen, quien estaba en el 9º nivel de condensación de Ki, todos se resignaron al hecho de que Baek Xiaochun realmente debía estar muerto. Después de que el mes de búsqueda terminara, todos regresaron a la secta. Zhou Yunfei ya había sido encontrado relativamente temprano, seriamente herido, pero aún vivo. Con el poder completo de la secta concentrado en curarlo, terminó estando bien. Ambos, él y Du Lingfei ya habían realizado un significativo servicio meritorio para la secta, pero esto no les dejó ningún sentimiento de emoción. En cambio, sintieron tristeza, y no podían dejar de pensar en los eventos que habían transcurrido. Ambos querían regresar y unirse a la secta en los esfuerzos de búsqueda cuando estaban en proceso, pero sus heridas eran demasiado severas. La única persona que se rehusó a rendirse en la búsqueda de Baek Xiaochun fue Lee King-go. Viajó él solo dentro de la cadena montañosa sin nombre, donde buscó por 2 meses completos. Aparte de unos pocos lugares donde ni siquiera él podía entrar, buscó a todo lo ancho y largo de las montañas. Extrañamente, a pesar de que parecía estar claro que Baek Xiaochun tenía que estar en estas mismas montañas, no podía encontrar ni un solo rastro de él. Era casi como si Baek Xiaochun estuviera en este momento en algún otro mundo. Durante el proceso de búsqueda, terminó luchando con un buen número de bestias poderosas, e incluso fue herido por algunas de ellas. 2 meses después, fue con gran amargura que se paró frente a cierto árbol con un trozo de ropa ensangrentado pegado en él. Si no te hubiera traído a la secta, pensó Lee King-go. Cuando cerró sus ojos, recordó la imagen de Baek Xiaochun allí en el monte Capucha, viéndose aterrado del trueno y los relámpagos. Pensó en lo asustado que se veía en el Valle de las 10.000 Serpientes, sobre lo que pasó durante la competencia de la secta, y sobre cómo había obtenido el primer lugar en todas las lápidas de piedra. Suspiró en silencio, aparentemente haciéndose más viejo mientras estiraba su brazo para recoger el trozo de ropa ensangrentado. Ya había recogido 7 u 8 piezas similares de ropa como esta durante su búsqueda. Al final, se fue de la jungla, transformándose en un rayo de luz que salió disparado a la distancia. Y así terminó la rebelión del clan Luochen. La secta corriente espiritual golpeó como el relámpago, eliminando completamente a los traidores.
El asunto causó bastante revuelo en las partes bajas del bosque del este del río Alcance Celestial. En el mundo de cultivo del continente Bosque del Este, el cual era uno de los 4 grandes continentes, innumerables clanes de cultivadores y sectas supieron del asunto. Como resultado, el asombro que se sentía hacia la secta corriente espiritual aumentó, una secta que era una de las 4 grandes sectas en las partes bajas Bosque del Este. Después de una investigación por la secta corriente espiritual, encontraron algunas pistas respecto a por qué el clan Luochen se había vuelto traidor. El sello del linaje de sangre era una razón, pero había una motivación aún más profunda. Después de juntar varias pistas, las vastas ramificaciones dejaron impactada a la secta corriente espiritual. Si no hubieran detenido el asunto en su momento, la reacción en cadena resultante hubiera llevado a otros numerosos clanes de cultivos, escuchando del asunto y luego uniéndose a la rebelión. Hubiera sido casi lo mismo que si un poderoso enemigo invadiera el territorio de la secta corriente espiritual, y hubiera llevado a graves consecuencias, incluso potencialmente la desestabilización de la secta. Las noticias sobre las hazañas logradas por Du Linfei y Ou Yunfei rápidamente se esparcieron, al igual que las historias de Bai Xiao Chun sacrificándose noblemente. El hecho de que se rehusó a abandonar a sus compañeros discípulos, e incluso se usó a sí mismo como carnada para llevar lejos al enemigo, dejó a muchas personas conmovidas. El mundo de cultivo estaba lleno de personas egoístas. Individuos como Bai Xiao Chun no eran comunes. La pérdida de tal discípulo dejó a muchas personas, incluso el líder de la secta y los ancianos, muy dolidos. Había otras implicaciones que venían con todo el asunto. Sin embargo, mientras más pistas aparecían, la secta corriente espiritual solo se hacía más silenciosa. Por alguna razón desconocida, eventualmente dejaron de investigar. Sin embargo, todos los cultivadores de la secta en el establecimiento de la fundación aumentaron su nivel de vigilancia a un punto más allá de lo normal. Aparentemente se acercaba una tormenta. Las riberas norte y sur juntas tenían 7 lords de la cima. Además de eso estaba el líder de la secta y otros ancianos. Después de muchas discusiones e investigaciones, llegaron a una decisión unánime. Du Linfei, Ou Yunfei, al igual que el fallecido Feng Yan, habían cumplido un servicio meritorio. En cuanto a Bai Xiao Chun había logrado un servicio meritorio tremendo más allá de lo ordinario. La decisión final fue explicada por el líder de la secta corriente espiritual Zhen Yuandong. Se aproxima una tormenta. Lo más importante es elevar el espíritu de todos. Por 10.000 años, la moral de nuestra secta ha permanecido alta. Considerando el tremendo servicio meritorio realizado por Bai Xiao Chun, al costo de su propia vida, solo podemos recompensar su bondad teniendo un gran funeral. Aquellos que contribuyen a la secta jamás serán olvidados. Los días siguientes, a pesar de que la secta corriente espiritual no investigó más las razones de la traición del clan Luochen, tomaron cada oportunidad para esparcir la historia de cómo Bai Xiao Chun se había sacrificado a sí mismo por sus compañeros discípulos, y cómo había luchado noblemente por la secta. Mientras la historia se propagaba, más y más discípulos de los varios picos de montañas, en ambos la ribera norte y sur aprendieron el nombre de Bai Xiao Chun, y lo que había hecho para salvar a sus compañeros discípulos. Por supuesto, la secta misma no era indecisa con tal discípulo devoto y leal. Li Qingguo había erradicado un clan entero, y 2.000 discípulos de la secta interna habían sido movilizados. Enviar una fuerza tan poderosa para manejar la situación era como matar una gallina con un hacha de guerra. No solo todos los discípulos de la secta recordaron el nombre de Bai Xiao Chun, estaban conmovidos por cómo la secta había reaccionado a la situación. A pesar de que obviamente la secta reaccionó de tal manera intencionalmente, esa reacción era exactamente lo que los discípulos esperaban. Por 10.000 años, esa era la tradición invariable de la secta corriente espiritual. Toca a uno de nuestros discípulos, y morirás, sin importar qué tan lejos corras. Cuando un discípulo de la secta corriente espiritual salía de la secta, nunca estaban solos. Estaban respaldados por la secta corriente espiritual entera. La secta era como un escudo, eternamente allí para su protección. Debido a esto, los discípulos eran devotos a su secta, y emplearían todo su esfuerzo, incluyendo dando sus propias vidas, para defenderla, su hogar.
Esa era la poderosa secta corriente espiritual, la cual había empezado hace 10.000 años como una diminuta secta con solo unas pocas decenas de personas en ella. Para determinar si Bai Xiaochun estaba realmente muerto, el líder de la secta le pidió ayuda a uno de los ancianos supremos de la secta, el cual era adepto en adivinar información de los cielos. Desafortunadamente, su magia de adivinación no reveló ninguna pista de que Bai Xiaochun aún estaba vivo en este mundo. Lo único que descubrió era un aura de muerte, lo cual parecía probar que Bai Xiaochun había caído en batalla, luchando por la secta. Unos días después, en una mañana lluviosa, el triste tronar de las campanas podía escucharse a través de la secta corriente espiritual. Innumerables discípulos vestidos con túnicas negras emergieron silenciosamente de sus residencias, con expresiones de pena en sus rostros, mientras se reunían a medio camino del pico nube fragante. Allí, se había erigido una lápida, con un retrato de Bai Xiaochun en ella, sonriendo felizmente. Gran Gordito Sand estaba allí en la multitud. Observó a todos alrededor de él, y luego miró a la lápida, y el nombre de Bai Xiaochun. Mientras la lluvia caía y empapaba sus ropas, lloró, recordando todas las memorias del pasado. Pensó en cómo había comido los varios tesoros espirituales robados, en cómo habían reído y bromeado juntos, también en cómo habían vendido juntos los puestos de la secta externa, y en cómo se habían robado las gallinas. No Gordito, murmuró Gran Gordito San, viéndose muy triste. Su corazón se sentía vacío, y el dolor hacía que el mundo entero pareciera oscuro. Los demás gorditos de los hornos, los hermanos mayores de Bai Xiaochun, estaban todos llenos de dolor, y no podían dejar de llorar, incluyendo a tercera gordita Ei. Xu Baokai, Chen Xian, Zhao Yiduo y los ancianos Xu y Zhou, al igual que todos los demás que Bai Xiaochun había llegado a conocer desde que se unió a la secta, todos estaban de pie en la multitud, con sus rostros llenos de dolor. Zhou Xingqi vino y observó silenciosamente la lápida. Después de escuchar la historia de lo que había hecho Bai Xiaochun, no pudo evitar pensar en qué tan fanáticamente había buscado por el ladrón de pollos. Ou Yunfei vino, apoyado en el hombro de Ou Xiaomei. Permaneció allí, apretando sus puños, temblando de dolor. Hermano menor Bai, una amarga sonrisa se torcía en su cara. Después de regresar a la secta, empezó a pasar sus días bebiendo. Simplemente no podía olvidar ese momento en el cual Bai Xiaochun había llevado lejos a los enemigos, usándose a sí mismo como carnada. Más y más personas aparecieron, hasta que la sección media del pico nube fragante estaba llena densamente de innumerables discípulos, todos mirando en silencio a la lápida. Al frente de la multitud estaba Du Lingfei. Su rostro estaba pálido, y era imposible ver la diferencia entre las lágrimas que caían por sus mejillas, y el agua de la lluvia. Parecía estar aturdida, y mientras que su rostro era tan hermoso como siempre lo había sido, esa belleza estaba ahora triste y emotiva. Podrías haber permanecido vivo, pero aquí estoy, y tú te has ido. Los días de Du Lingfei habían pasado recientemente en dolor y miseria. Había perdido peso, y a menudo soñaba sobre el momento en el que Bai Xiaochun había regresado, determinado e inquebrantable. Y luego se fue, una escena que la dejó llorando y llena de dolor. Mientras las campanas de luto sonaban, haciendo eco en todos lados, rayos de luz salieron disparados hacia la lápida desde todas direcciones. Dentro de ellos estaban los 7 lords de la cima, todos los ancianos de la secta corriente espiritual, e incluso el líder de la secta. Todos vestían ropas negras, y se reunieron cerca de la lápida, sus expresiones eran de tristeza. En cuanto a Li Qingou, amargura y reproche a sí mismo llenaba su corazón. Un momento después, el líder de la secta empezó a hablar, su voz lenta y calmada. Bai Xiaochun era un discípulo de la secta externa del pico nube fragante en la secta corriente espiritual. Era un sol ardiente en el Dao de la medicina, un elegido entre los discípulos. En su batalla contra el clan Luochen, mató a numerosos traidores Luochen, y se sacrificó a sí mismo para salvar a sus compañeros discípulos. Era leal a su secta, y dio su vida en el despliegue más tremendo de servicio meritorio. Los discípulos de la secta corriente espiritual recordarán su nombre por toda la eternidad. Su voz estaba llena de tristeza, y mientras su voz hacía eco, las lágrimas de Du Lingfei fluían aún más fuertemente. Ou Yunfei, Gran Gordito San e innumerables otros discípulos estaban llorando.
En este día, confiero sobre Bai Xiao Chun el título de discípulo prestigioso de la secta corriente espiritual. En respuesta a las palabras del líder de la secta, innumerables discípulos quedaron aturdidos. Haber escuchado el término discípulo prestigioso dejó a todos conmovidos. Esta posición era un honor inigualable dentro de la secta corriente espiritual, y solo podía haber un discípulo prestigioso dentro de la secta en cada generación. Era una posición más alta que la secta interna, y de igual estatus que los discípulos sucesores. No había un mayor honor para los muertos. Durante los 10.000 años de historia de la secta corriente espiritual, solo habían habido 9 discípulos con tal título, a cada uno de ellos se le había conferido este después de morir en batalla por la secta. En este momento, ahora había 10 discípulos así en la historia de la secta. Ninguna persona presente sintió que el honor fuera inapropiado. Bai Xiao Chun se lo ganó con su vida. Desde el momento que se unió a la secta hasta que sacrificó su vida, continuó el líder de la secta, Bai Xiao Chun nunca tuvo un maestro. Habiendo dado su vida por la secta, me rehúso a permitirle vagar solo en el inframundo. Por lo tanto, representaré a mi difunto maestro, el maestro taoísta tamiz espiritual, para aceptar a Bai Xiao Chun como su aprendiz. A partir de ahora, puede continuar persiguiendo el gran Dao en el inframundo. En respuesta a las palabras del líder de la secta, Li Qingguo asintió, y un dolor pasaba por sus ojos mientras miraba la lápida. Y ahora todos harán un momento de silencio. Dicho esto, el líder de la secta cerró sus ojos. Frente a la lápida, inclinó su cabeza, al igual que todos los demás discípulos presentes. Después de que pasara el tiempo de unos respiros, el momento de silencio terminó. Du Lingfei no pudo contener más sus sentimientos y empezó a llorar. Al mismo tiempo que todos estaban observando el momento de silencio, de vuelta en la cadena montañosa sin nombre, Bai Xiao Chun abrió sus ojos lentamente y estornudó.